hasta el último día de su desgobierno, no se le va a quitar lo cínico, lo hipócrita y lo desvergonzado, mentiroso, que es el narcopresidente. Pues utilizó su circo del día 7 de junio del 2024 para anunciar que ya habló con la familia para que sus parásitos huevones y deshonrados hijos puedan participar en la política y que ya no en el obradorismo. Y se hace pendejo porque hay una continuidad de Morena en la presidencia de la República. Ellos van a seguir haciendo negocios a modo con amigos a los que van a favorecer con contratos, como lo hizo López Obrador en activo, con contratos a un amigo íntimo de Andrés, su hijo, un tal Amílcar Olán. Y López no pasa pues de ser un verdadero mentiroso, convenenciero y además un sujeto repugnante, porque no para mientes en mentir para beneficiar a su devaluada imagen de presidente, que acabó siendo un narcopresidente e impuso un narcoestado y acabó con el Estado de Derecho, como se acredita con este cínico video de López. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que según un acuerdo de familia, una vez que concluya su sexenio, sus hijos mayores podrán participar en la política, pero advirtió que no habrá López Obradorismo porque nadie lo representa. En su conferencia matutina de este viernes 7 de junio en Palacio Nacional, informó que le recomendó a sus hijos mayores, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, que escriban un documento para aclarar todas las calumnias que han padecido. No iban a participar en nada, en cargos públicos, en nada. Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo. Que no se haga pendejo este narcopresidente. Siempre han operado al amparo de su desgobierno. Se transportan en camionetas blindadas, viajan al extranjero, se les ha visto en los mejores hoteles, en los mejores restaurantes, con zapatos, con ropa del primer orden, millonarias, con tenis de más de 20,000 pesos, etcétera, y etcétera. Y siempre han operado sin trabajar al amparo de la chichi de papá gobierno. Para recordarle al narcopresidente, el nepotismo se da cuando un funcionario público beneficia con sueldos, con empleos, con contratos de cualquier especie a sus familiares y a los amigos de sus familiares. El artículo 220 establece claramente que se comete el delito de nepotismo quien hace esas prácticas. El 221 del Código Penal Federal habla del tráfico de influencias. Además, López es un reverendo cínico, pues por otro lado hizo operaciones con dinero de procedencia ilícita, hizo peculados desviando el dinero de la nación en beneficio de este y de sus constructores, violando el artículo 134 de la Constitución Federal. López ha tratado de construirse un áurea de santón de Tapanco, porque no pasa de ser un delincuente, un naco ordinario. Y para demostrar que López es un cínico, desvergonzado y corrupto,
Me permito exhibir el audio en donde el señor Amílcar Olán, amigo de sus hijos, se regordea contándole a otro corrupto que su hijo le va a dar una concesión de una mina para que le explote a sus anchas, tal como se acredita con este video. No, él tampoco sabe bien. Una nueva grabación de una conversación del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, proveedor de balasto para el Tren Maya, salpicó otra vez a Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, este 4 de abril. En el audio, que fue dado a conocer por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, el hijo del presidente es identificado como Bobby, quien presuntamente prometió entregar al empresario contratos para la explotación de minas en Oaxaca. Esto no lo debes saber, Cochanilla. No, yo estoy aquí en el cuarto. Bueno. Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca. Me dijo ahí, pero no, él tampoco sabe bien que nosotros las explotemos. O sea, que yo la explote, pues, porque yo soy el que te voy a meter todo el dinero. Ajá. Pero me preguntó, me dijo, oye, Tigre, ¿y tú tienes que el triturador y todo? Y ya le dije, obviamente que sí. Así que ese Roberto, échatelo a la bolsa. No, sí, él conmigo, porque me da cuenta que él sabe que yo conozco al tanque aquí, al de la maña, y como vio que no le volvieron a molestar a ese güey que lo llevó a extorsionar. Bueno, no cabe duda que el narcopresidente quiere presumir de que es honesto, de que sus hijos han recibido la educación de él y de su difunta esposa, cuando que la realidad es que López es un asesino. ¿Quién no recuerda el caso del asesinato de su propio hijo, su hermano José Ramón, a quien mató de un balazo en la cabeza? ¿Quién no recuerda el asesinato por omisión de más de 40 migrantes y heridos en una cárcel de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que estaban presos por instrucciones de López, porque este narcopresidente es el que cuida las fronteras de los norteamericanos? ¿Quién no recuerda la investigación de la DEA en donde recibió dinero del cartel de Sinaloa y de los Zetas en 2006 con $2 millones, en 2018 con más de $7 millones? ¿Quién no recuerda el chayote que le dio la señora que ahora es gobernadora del Estado de México, que fue presidenta de Texcoco, inclusive, o delegada de Texcoco, la cual le dio más de 50 millones de pesos en 3 años, descontando el 10% del sueldo de sus trabajadores? Y en fin, una serie de corruptelas que López no puede ocultar, y quiere decir que López es un deshonesto y además asesino. Así es que miente cuando dice que transmitió la educación de parte de él. López no pasa de ser un hocicón deslenguado y además un insolente naco y procaz, porque la verdadera realidad es que López no tiene calidad moral, representa los antivalores de este país y además es un tipo burlesco que simplemente se burla de los mexicanos pendejos que votaron por la continuidad de Morena y que ahora se va a lograr de manera definitiva imponer un sistema comunista, porque los paleros que votaron por este señor son gente servil a López, porque reciben dinero
porque viven felices como solovinos y porque el pueblo de México está en una debacle moral, económica y social, porque nuestro sistema político mexicano, de ser una república democrática, representativa, laica y federal, va a cambiarse con la desaparición de los poderes que ya anunció López, que antes de que se vaya a la chingada, se van a aprobar reformas para que los nombramientos de los ministros de la Corte sean por elección popular, a más de desaparecer el INAI, que es otro organismo que es un contrapeso a los excesos del gobierno, y que finalmente va a quedar instaurado un maximato representado por la señora Corcholata, que como el narcopresidente no tiene ningún mérito, porque no ha hecho ninguna aportación al pueblo de México, más bien se ha servido de las influencias de parte de López para medrar en puestos públicos, y que finalmente se sacó la lotería al resultar nominada como candidata a la presidencia de la República, y que finalmente ganó, porque traicionó a su marido Carlos Imax cuando recibió dinero de Carlos Ahumada, quien se encuentra detenido actualmente, para salvar el pellejo y la supuesta honra del narcotraficante, porque ese dinero era para López Obrador. Y ante esa traición tan vil de parte de la Corcholata, esa abyección fue el premio que le otorgó López para finalmente aportonarse en la presidencia de la República, en una elección de Estado, en donde se compraron los votos, en donde se utilizó a la delincuencia organizada para robar urnas, para presionar a la gente. A la señora Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, también la utilizó como un funcionario a modo. Y por último, deja López al país en un estado sin ley, en donde la delincuencia organizada sigue campeando, deja una herencia de 185,000 muertes dolosas, 1 millón de mexicanos que murieron con la pandemia del COVID por la indolencia y la falta de humanidad de López para actuar de manera eficiente en salvar a mexicanos que fallecieron por el carácter indolente, ineficiente del narcopresidente, a quien le cayó como anillo al dedo esta pandemia, como él lo manifestó, porque los fines del narcopresidente son conseguirlos a costa de lo que resulte como un verdadero discípulo de Maquiavelo. Gracias.